bienvenido una vez más a la palabra del Señor. Dios bendiga tu vida, tu corazón. Vamos a abrir la palabra de Dios, las Sagradas Escrituras, en el libro de San Juan, capítulo 4. El título dice Jesús y la mujer samaritana. Es un texto muy conocido. Vuelvo a repetir, libro de San Juan, capítulo 4, versículo 5, vamos a empezar a leer. Dice: vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José, dice, y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó, dice, así junto al pozo. Era como la hora sexta. Vino pues, dice, vino una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dijo: dame de beber. Dice pues, sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. Versículo 9 dice: la mujer samaritana le dijo: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se trataban entre sí. Versículo 10, respondiendo Jesús le dijo: si conocieras el don de Dios, y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. Versículo 11, la mujer le dijo: Señor, no tienes con qué sacarla, y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? Gloria a Dios. Versículo 11 dice: la mujer le dijo: Señor, no tienes con qué sacarla. Vamos a leerlo nuevamente. Y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Respondiendo Jesús le dijo: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer le dijo: Señor, dame de esa agua para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla. Jesús le dijo: ve, llama a tu marido y ven acá. Respondiendo la mujer dijo: no tengo marido. Jesús le dijo: bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Versículo 19 dice: le dijo la mujer: Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo: mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis al que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación, dice, viene de los judíos. Mas ahora, dice, la hora viene, y ahora es cuando los verdaderos adoradores adoran al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Amén y amén. Una historia tremenda. Comienza la palabra de Dios redactando que Jesús, en medio de ese camino en el cual él iba y predicaba la palabra de Dios, sanaba enfermos, libertaba endemoniados y traía la presencia de Dios en su vida. Dice, cuenta esta historia que este amado Jesús se sienta en la entrada de una ciudad samaritana. Para aquellos que no conocen la historia, los samaritanos y los judíos no se hablaban, se odiaban entre ellos, ni siquiera se dirigían la palabra. Pero Dios, como siempre, rompe todo molde. Dios, como siempre, cambia los planes. Y comienza la palabra del Señor hablando que Jesús se sienta
en el costado, allí en el borde de este pozo, y comienza a ver una situación. Una mujer viene y comienza a sacar agua. Entonces Jesús le dice: dame de beber de esa agua. La mujer primero se sorprende y dice: ¿cómo me pedís agua a mí siendo vos judío y yo samaritana? Luego Jesús le responde: si supieras quién es, si conocieras el don de Dios. Ya vemos a un Jesús que ya empieza a meterse en lo espiritual. Y yo quiero decirte algo: podés recorrer muchos lugares, podés mirar muchos videos en las redes sociales, podés visitar muchas iglesias, pero yo quiero decirte algo: la iglesia que tiene a Jesucristo, la iglesia que es espiritual, la iglesia que camina en el don de Dios, va a comenzar enseguida a llevarte a lo espiritual. Vas a ir a lugares donde te van a hablar de prosperidad. Dios te da plata, Dios te da el dinero, Dios te da el auto, Dios te da... Y tal vez no está mal declarar que Dios te va a bendecir de muchas maneras, pero aquellos que tienen el Espíritu de Jesucristo te van a llevar a lo espiritual, te van a llevar a los dones de Dios, te van a llevar a las cosas que no se ven, y van a dejar como añadidura las bendiciones materiales, van a ir tras las cosas espirituales. Jesús lo primero que hace, le dice: si supieras, si conocieras el don de Dios, si supieras quién es el que te está hablando. Ya vemos a un Jesús que te saca del plano natural, un Jesús que dice: no es tan importante la comida, no es tan importante que cambies el auto, no es tan importante que te preocupes por tu trabajo. Yo quiero llevarte a un plano diferente, yo quiero llevarte a los dones del Espíritu. Y vemos a Jesús, que Jesús dice: si supieras quién te está pidiendo agua, si conocieras el don de Dios. Qué tremendo. Cuando vemos a un Jesús, cuando vemos a un Espíritu Santo operando, porque por ahí hay personas que te hablan de todo menos de las cosas espirituales. ¿Y sabe qué dice la Biblia? La Biblia dice: ¿qué hay entre vosotros cuando os reunís? ¿Qué hay entre vosotros? Rodéate de esas personas que te hablan de la unción del Espíritu Santo. Rodéate de esas personas que te hablan palabra de vida, que te hablan de Jesús, que te hablan de las Sagradas Escrituras. Aquellos que te dicen: este es tiempo de adorar a Dios. No te rodees de esas personas que andan detrás del dinero. No te rodees de esas personas que andan detrás de las cosas que se ven. Jesús lo primero que hace, saca a esta mujer de su lugar natural. Y eso que ella todavía no logra entender lo que está pasando. Y a veces nos ocurre así, a veces estamos en un momento, a veces estamos en una situación donde Dios está haciendo historia en nuestra vida y nosotros no nos damos cuenta. A veces Dios está sanando nuestra enfermedad y nosotros no nos damos cuenta. A veces Dios nos está sacando de nuestra situación de comodidad. A veces Dios nos está sacando de esa situación que nos ata a lo natural, a este mundo que es superficial, y nosotros no nos damos cuenta. Esta mujer no entendía quién estaba frente a ella. A veces venimos a la casa de Dios y no nos damos cuenta delante de quién estamos. Venimos y miramos el lugar naturalmente. Como una persona que entró acá y dijo: che, yo pensé que era más grande. En el Facebook parecía más grande. A veces no nos damos cuenta. Y dice la palabra del Señor que Jesucristo comenzó a hablar con esta mujer. Y yo quiero hablarte de 4 principios que cambiaron la vida
de esta mujer, 4 principios que cambian la vida de cualquier persona que se encuentra con Jesús. Por eso, si vos hoy te atreves a presentarte delante del Rey de Reyes y Señor de Señores y aplicás estos 4 principios, yo te aseguro que tu vida va a cambiar. Amén. Yo te aseguro que tu vida va a cambiar. Yo esperaba un amén, sí, lo recibo, quiero que mi vida cambie. Aleluya. Primer principio, vamos a leer el versículo 9. Gloria a Dios. Vamos a leer versículo 9, dice así: la mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú siendo judío me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque los judíos y los samaritanos no se tratan entre sí. Primer principio, no intentes resolver las cosas de manera natural, con herramientas naturales. Esta mujer le dice a Jesús, escúchame, ¿cómo me pedís agua vos siendo judío? Además de eso, ¿no? Jesús le responde, si vos me pidieras agua a mí, yo te daría agua y tu vida cambiaría. Y la mujer empieza a pensar en lo natural y dice, ¿cómo vas a sacar agua si no tenés nada para sacar agua vos? Y este es el primer principio: no intentes arreglar tu vida con herramientas naturales. Te lo voy a volver a repetir. Muchas veces tratás de solucionar las cosas a tu manera. Te encontrás en un problema, te encontrás en una necesidad, y en vez de apartarte con el Señor, en vez de clamar a Dios y decir, bueno, Señor, a ver cuáles son las herramientas que vos me diste, a ver, Señor, cuáles son las armas que vos me diste, como dice su palabra, nuestras armas no son carnales, sino poderosas en Cristo Jesús. Y comienza la palabra de Dios a hablar de este principio, y Jesús le dice, si supieras quién es el que te está pidiendo agua. Entonces, yo le daría agua y no tendría sed. Y esta mujer automáticamente comienza a pensar en lo natural, y yo quiero decirte esto: nunca vas a entender las cosas de Dios con tu mente natural. Nunca vas a entender los propósitos de Dios con tu mente natural. Esto no es por antigüedad, esto no es por conocimiento, esto no es por merecerlo, esto es por gracia del Señor. Esto es cuando el Espíritu Santo de Dios opera, rompe toda estructura. La Biblia dice que allí estaba el paralítico, atento, esperando recibir algo de ellos. Él quería plata, pero el Señor, dice su palabra, Dios que siempre rompe todo molde, le dio una sanidad. Allí estaban los apóstoles y dijeron, no tengo oro, no tengo plata, pero lo que tengo te doy, toma. Yo quiero decirte, este es tiempo de buscar las cosas de Dios y usar las herramientas que Dios nos ha dado. Es tiempo de volvernos a la oración. ¿Sabes por qué no hay poder en la iglesia? Porque la iglesia no ora. ¿Sabes por qué tu vida muchas veces es llevada por los problemas como un barco, es llevado por la mar para acá y para allá? Porque no hay oración. Porque no sos una persona que orás. Porque solamente te presentás delante de Dios para pedirle algo, no pasás tiempo con el Señor. La Biblia dice que el Señor tiene una comunión especial, tiene profundidad con aquellos que le buscan. El salmista dijo, de madrugada te buscaré. Mi pregunta es, ¿estás buscando a Dios de madrugada? Mi pregunta es, ¿estás orando a Dios? Su palabra dice, orando en todo tiempo. ¿Estás orando en todo tiempo? ¿O te tienen que empujar a la oración? Primer principio, no uses las armas naturales. No uses las herramientas naturales, no te sirven para nada. No te sirven para nada. Amado, amada que me estás escuchando, las herramientas carnales
lo que puedas lograr naturalmente no te va a ayudar a conquistar lo que Dios ha preparado para ti. Es importante que entiendas que Dios te quiere llevar a un propósito diferente. El Señor lo primero que hace a esta mujer, la saca de su manera natural de pensar. Ella dice, pero ¿cómo? ¿Acaso eres tú mayor que mi padre Abraham, que hizo el pozo? ¿Acaso eres mejor? ¿Acaso podés vos sacar el agua si mira no tenés nada para sacar agua? Esa es la manera de pensar. ¿Cómo lo vas a lograr? Eso es lo que el enemigo te dice. ¿Cómo lo vas a lograr? Mirá lo que sos, mirá lo que tenés. ¿Cómo lo vas a lograr? Pero el Señor dice, si te atreves a tomar las herramientas que yo tengo, fe, pero una fe verdadera, esa fe que de aquellos que se paran firme y dicen, Señor, yo te estoy esperando. Señor, aunque la promesa tarde, yo la espero. Señor, aunque el problema siga, yo sigo plantado firme. Yo resisto, yo me preparo, pero para eso uno tiene que caminar con el Señor. No pretendas sobrepasar un problema, no pretendas caminar en medio de la desesperación si no aprendiste a caminar con Dios. Segundo principio, versículo 10, fíjate lo que dice. Respondiendo Jesús le dijo, si conocieras el don de Dios, si quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías y él le daría agua. El primer principio, como te decía, esta mujer empezó a ver su forma natural, empezó a tomar herramientas y ella decía, no te puedo dar agua porque yo soy samaritana, vos sos judío, no nos hablamos, no te puedo dar agua y además de eso, vos tampoco me podés dar agua a mí porque no tenés nada. Y ella estaba bien metida en la forma natural de pensar, pero Dios la saca y Dios le dice, tranquila, fíjate, si vos me pedís agua a mí, yo te doy. Pero lo importante, segundo principio, para poder tomar la bendición de Dios debemos conocer los dones del Espíritu. Si no conoces las cosas, cómo funcionan las cosas espirituales, entonces yo te aseguro que no vas a poder conquistar esas batallas que tenés que ganar. Hay batallas que se ganan naturalmente. Hay batallas que se ganan naturalmente. Vos podés agarrar y esforzarte y yo te puedo asegurar que Dios te va a sacar en victoria simplemente por hacer algo naturalmente, pero hay batallas que solamente espiritualmente se pueden ganar. Hay batallas que todas las herramientas naturales se terminan y que solamente podemos recurrir al don de Dios, a las cosas espirituales. Y el Señor le dice, si conocieras el don de Dios, si conocieras el don de Dios. Yo te pregunto, ¿cómo está tu conocimiento de las cosas espirituales? Te pregunto, ¿cómo está tu conocimiento, tu discernimiento? ¿Cómo está? ¿Estás operando en el Espíritu? Algunos ni saben de lo que estoy hablando. ¿Cómo está tu vida espiritual? ¿Se están manifestando los dones del Espíritu en tu vida? ¿Don de revelación? ¿Don de sabiduría? ¿Don de profecía? ¿Don de revelación? ¿Don de intercesión? ¿Estás operando los dones de Dios? ¿O sos una persona que vive en la carne? Una persona que no entiende nada. Una persona que simplemente quiere recibir de Dios los panes y los peces, como dice su palabra. Segundo principio, debemos conocer que Dios opera a través de los dones del Espíritu Santo. Jesús dijo, yo me voy, pero tranquilo, le dijo a sus discípulos, tranquilo, porque yo voy a enviar el Espíritu Santo, el cual te va a guiar a toda verdad.
Este es tiempo que la iglesia de Dios aprenda a manejarse en los dones del Espíritu. Ahora, si sos una persona que te encanta el chisme, sos una persona que tenés una lengua larga, que si te enroscás capaz que te tropezás, los dones del Espíritu no se van a manifestar nunca en vos. Si sos una persona que vivís diciendo malas palabras, si sos una persona que no tenés problema en largar el veneno contra quien sea, che, ¿te enteraste lo que pasó? Entonces los dones de Dios no van a operar en tu vida. ¿Querés tener autoridad en tu boca para que cuando digas algo eso se cumpla como dice la palabra? Lo que digas te será hecho. Entonces tenés que ser una persona que cuide tu boca. Cuida tu boca. Cuida tu boca. Santiago 3 dice, nosotros ponemos un timón pequeño, un barco grande para poder manipularlo, poder manejarlo, y asimismo dice a los caballos le ponemos freno, pero dice muchas veces no podemos controlar nuestra lengua. Tened cuidado. Una persona que le da oído y lengua al chismerío es una persona que está lejos de Dios. Ni siquiera va a estar como la mujer samaritana al lado del pozo, capaz que está metida dentro del pozo. Bien lejos o metido. Dios no bendice a la gente que anda en chusmerío. Viví tu vida, preocupate por tu vida y dejá la vida del otro, dejá la vida de la otra persona. Aprende a vivir y a operar en los dones del Espíritu. El Señor le dijo, si conocieras el don de Dios, yo quiero decirte, para conocer el don de Dios, para conocer la dimensión del Espíritu Santo, lo primero que tenés que hacer es negarte a vos mismo. Tenés que presentarte delante de Dios y orar por tu vida. Señor, toca mi vida. Señor, sacame todo lo que no es tuyo. Porque a veces nosotros conocemos mucho de la otra persona. No, a aquel le falta esto, no, aquel tiene aquello, no, aquel tiene este pecado, aquel... Y nosotros no nos metemos delante del Señor. Nosotros no nos presentamos delante del Señor y le decimos, Señor, tú sabes mis fallas, sabes mis errores, Señor, te necesito. Segundo principio, debemos conocer a Dios y operar en los dones del Espíritu Santo. Si no sabes cuáles son los dones del Espíritu Santo, si nunca se han manifestado los dones del Espíritu Santo en tu vida, si no se están manifestando los dones de Dios en tu vida, yo te animo que te arrepientas y busques de Dios. Don de revelación, don de discernimiento de espíritu, don de intercesión, don de sabiduría, don de conocimiento. Son dones que tienen que estar fluyendo en tu vida. Si esos dones no se están manifestando, es porque vos estás lejos de la fuente de agua viva. Es importante que entendamos que en este tiempo Dios quiere llevarnos a ese conocimiento que nos va a dar vida eterna. Amén. Tercer principio, versículo 15. Fíjate lo que dice el versículo 15. Dice, la mujer le dijo, Señor, dame de esa agua para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla. Gloria a Dios. Debemos estar dispuestos a beber de las cosas espirituales. Tercer principio, debemos estar dispuestos a beber de las cosas espirituales. Debemos estar dispuestos a llenarnos del Espíritu Santo, a meternos en las profundidades de Dios. Esta mujer tuvo una actitud. Ella dijo, Señor, yo quiero de esa agua, dame de esa agua. Tiene que haber una actitud. No pretendas ser lleno del Espíritu Santo si nunca buscas de Dios. No pretendas operar en los dones del Señor si no sos una persona que se aflija por recibir de Dios.
No pretendas que Dios te use si sos una persona que no le interesa que la iglesia se llene de almas que necesitan a Dios. No pretendas ser una persona que Dios mire con agrado si a vos solamente te interesa que Dios te bendiga a vos, que Dios te prospere a vos y que te vaya bien a vos. La actitud que tuvo esta mujer, dijo: Señor, yo quiero beber de esa agua. Jesús, cuando vio que esta mujer tenía deseos, cuando Jesús vio que esta mujer tenía intención en su corazón, que había una actitud en ella de cambiar esa situación que ella estaba viviendo. Ahora fíjate esto, esta mujer todavía no entendía quién estaba frente a ella. No entendía todavía quién estaba frente a ella. Pero aún así ella tomó la actitud y dijo: dame de beber de esa agua para que yo no tenga que venir más a sacar. Jesús le dijo: si entendieras, si supieras, entonces yo te daría de beber y nunca más tendría sed. Y esta mujer automáticamente dijo: quiero cambiar mi situación. Y tal vez hay una situación en tu vida que hace años venís arrastrando. Hay personas que se quejan de la vida que llevan, dicen: mi vida es una porquería, mi vida está mal, mi familia está destruida, pero no toman la actitud de esta mujer de levantarse y de decir: yo quiero que mi situación cambie. Esta mujer dijo: Señor, dame de beber. Jesús, cuando entendió que esta mujer tenía una actitud diferente, que ella quería cambiar su realidad, Jesús dice: está lista para aprender de lo espiritual. Y yo quiero decirte esto: el día que tú decidas en tu corazón dejar de vivir tu vida natural, dejar de preocuparte por las cosas seculares, dejar de andar dándole la importancia total a lo que vas a comer, lo que vas a vestir o cuánto dinero vas a ganar, y comiences a perseguir las cosas del Espíritu, entonces ese día Jesús te va a decir: estás listo para recibir las cosas espirituales. Y Jesús ahí se revela a esta mujer. Jesús se manifiesta a esta mujer y le dice: anda a buscar tu marido. Jesús ya sabía que ella no tenía marido. Y esta mujer dice: no tengo marido. Y bien has dicho, dijo Jesús, porque 5 maridos has tenido, el que tienes ahora no es tu marido. Jesús le muestra de lo que estaba hablando, de caminar en los dones del Espíritu. Una persona que camina en los dones del Espíritu no es engañada fácilmente. Una persona que tiene la revelación de Dios es una persona que Dios le da sabiduría y conocimiento. Pueden venir y palmearle la espalda y decirle: oh, ¿cómo andás? Está todo bien. Pero la persona, si es una persona, si es un siervo de Dios, si es una sierva de Dios, sabe muy bien lo que está pensando en su corazón. Sabe discernir la intención de su corazón. La Biblia dice: Dios no hará nada que no revele primero a sus siervos los profetas. Y Jesús le da un poco de esto y le dice: trae a tu esposo. Es cierto, no tienes esposo, 5 has tenido, más el que tiene no es. Y esta mujer le dice: uy, Señor, yo creo que tú eres profeta. Y cuando ella se da cuenta que Jesús es un profeta, que es ese profeta que estaban esperando, ese Mesías, ella se pone a hablar de lo espiritual y dice: ¿sabe qué? Ustedes dicen que hay que adorar en tal lugar, pero a nosotros también nos enseñaron. Y ella empieza a explicar los conocimientos que ella tenía espirituales. Ya deja de pensar en el pozo de agua. Ya deja de pensar en si yo te doy agua o vos me das agua a mí. Ya se mete en el plano espiritual esta mujer. Y ella dice: ustedes dicen que hay que adorar en tal lugar, y a nosotros nos enseñaron que hay que adorar
hablar de cosas espirituales, porque cuando vos entendés que es Jesucristo el que está frente tuyo, cuando vos entendés que es Dios el que te está rondando, cuando entendés que es la unción del Espíritu Santo que está abrazando tu vida, entonces te encendés y empezás a hablar de cosas espirituales. La persona que está llena de Dios habla de cosas espirituales. La persona que tiene hambre y sed de justicia está hablando de la palabra de Dios, está cantando alabanza a Dios, está clamando al Dios vivo. Pero la persona que anda tras las cosas materiales está pensando en cualquier otra cosa. Y esta mujer empieza a hablar de cosas espirituales. Y el Señor le dice: de cierto te digo, el Señor le dice, cierto es lo que te voy a decir, que en este tiempo vas a adorar a Dios, y todo aquel que quiera adorar a Dios va a adorarlo en espíritu y de verdad. Aleluya. Otra vez Dios marcando su camino, otra vez Jesús enseñando que te tiene que llevar al plano espiritual, que todo tiene que comenzar y terminar en la parte espiritual, que cuando tenés una enfermedad, antes de correr al médico, tenés que correr a Jesucristo, que cuando tenés un problema en tu trabajo, antes de correr a tu jefe, tenés que correr al dador de la vida, que si tenés un problema en tu familia, antes de reunir y hablar y correr y hacer, tenés que correr a Jesucristo. Una vez más, Jesús explicándole que el plano espiritual es mucho más importante de lo que vemos. Entonces Jesús le dice: llega un tiempo donde vas a tener que adorar. Y yo quiero decirte esto, iglesia, quiero decirte esto, vos que me estás escuchando. Si no aprendemos a adorar a Dios de verdad, si no aprendemos a preparar nuestra vida, nuestro corazón y presentarlo delante de Dios como una adoración verdadera, jamás podremos hacer uso de los dones espirituales. Jamás podremos profetizar algo que se cumpla. Jamás podremos discernir si ese que se acercó al lado nuestro nos quiere engañar o tiene buena intención en nuestro corazón. Jamás podremos mirar la enfermedad de frente y reprenderla y hacerla retroceder. Jamás podremos mirar la miseria y reprenderla en el nombre de Jesús y que se vaya y que venga la abundancia. Si nosotros no aprendemos a caminar en los dones del Espíritu, siempre seremos peleles de la situación. Pero qué importante es entender que el Señor nos marca una adoración, y Él dice: es tiempo de adorar en espíritu y de verdad. Es tiempo de buscar a Dios de verdad. Es tiempo de vivir una vida cristiana de verdad. Es tiempo no de jugar al evangelio, no de adorar a Dios como a mí me parece. Yo creo que hay un Dios, me parece. No, es tiempo de adorarlo de verdad, dijo Él. Es tiempo de romper esas ataduras que no me permiten llegar a Dios. Es tiempo de buscar a Dios en ayuno, es tiempo de buscar a Dios en oración, es tiempo de leer la Biblia, es tiempo de hacerlo de verdad. Y dice la palabra del Señor que esta mujer corrió y buscó y buscó personas y dijo: mira, hay un profeta, hay una persona que está allá y que realmente tiene de Dios. Vamos al cuarto principio, el último que voy a compartir. Fíjate lo que dice el versículo 16. Jesús le dijo: ve y llama a tu marido y ven acá. Respondiendo la mujer y dijo: no tengo marido. Jesús le dijo: bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes, dice, no es tu marido. Le dijo la mujer: Señor, me parece que tú eres profeta. Y Jesús le dice lo que habíamos hablado: es tiempo de adorar. Cuando viene la revelación de Dios, viene todo. Vuelvo a repetir este cuarto principio. Quien tiene la revelación de Dios, cuando uno
empieza a discernir las cosas espirituales, empieza a entender cómo funcionan las cosas espirituales, entonces comienza a venir la bendición de parte de Dios. Se empiezan a cortar las cadenas, se empiezan a destruir los yugos, empiezan a caer por tierra los trabajos de hechicería, de brujería. Cuando uno tiene la revelación de quién es Jesús, cuando uno tiene la revelación de la cruz, por años hay personas que vienen a la iglesia y no entienden nada. Nunca han operado los dones del Espíritu, no saben lo que es el don de revelación, no saben lo que es el don de profecía, no saben lo que es el don de discernimiento de espíritu. Durante años tal vez han ido a una iglesia, han sido parte de una congregación o de una religión, pero no han entendido nada. Se han manejado naturalmente, así como cuando vino Nicodemo a Jesús y le dijo: ¿qué tengo que hacer para heredar el reino de los cielos? Y Jesús le dijo: tenés que nacer de nuevo. Y él dijo: ¿cómo? Me voy a meter a la panza de mi mamá y me voy a salir. Porque él pensaba lo natural. Pero cuando uno tiene la revelación de la cruz, cuando uno entiende que es columna donde Dios lo puso, cuando uno entiende que no es solo venir a la iglesia y sentarse y recibir, cuando uno entiende cómo funcionan las cosas espirituales, cuando uno comienza a crecer espiritualmente, cuando tiene su primera gran experiencia sobrenatural estando solo en su casa orando a Dios, entonces allí comienza la revelación de parte de Dios. Y la persona empieza a crecer. Y la persona empieza a tener discernimiento. Y cuando viene el diablo a engañarlo, cuando viene alguien a querer dañar su familia, cuando viene alguien a querer empobrecer su negocio, cuando viene alguien a querer enfermar su vida, entonces esta persona se para con autoridad y dice: en el nombre de Jesús. Problema retrocede, y el problema retrocede. Pero eso es para los que tienen la revelación. Por eso clamo a Dios en este tiempo, para que podamos tener la revelación de la cruz. Aleluya. Que este tiempo podamos conocer al Señor. Pasa tiempo, iglesia, con Dios. Pasa tiempo orando, pasa tiempo ayunando, pasa tiempo escudriñando las Escrituras. Si estos cuatro principios no se cumplen en tu vida, entonces no está la revelación de Dios y no está el Espíritu Santo manifestándose en vos. Si no aprendes a usar las herramientas espirituales, si no aprendes a tener esa revelación, ese don de Dios en tu vida, si no tenés esa actitud de llenarte más y más y más y más de Dios todos los días, entonces, por más que Dios tenga muchas bendiciones para tu vida, para tu familia, no podrás llegar a ellas. Este tiempo que el ser humano voltee su mirada al Señor, es tiempo de caminar con el Señor, es tiempo de caminar en el Espíritu, es tiempo de dejar de ser una iglesia carnal, una iglesia natural que piensa, mira y hace en lo natural. Hay que comenzar a ser una iglesia espiritual, una iglesia que camine con Dios, una iglesia que experimente como Felipe, dice la Biblia, que iba caminando y de repente el Espíritu Santo le dijo: acércate a la carreta. Una iglesia donde el Espíritu Santo le susurre al oído cosas y le diga: hace esto, hace aquello, móvete así. Es tiempo de ser personas llenas del Espíritu Santo, donde la abuela de repente se aparte con el Señor y el Señor le diga: fíjate que tu nieto está pasando un problema, fíjate que tu hijo, fíjate que tu hija, fíjate que esto está pasando, y yo quiero que ores porque esto está ocurriendo. Cuando una persona es una persona de revelación, las cosas no pasan frente a nuestras narices sin que nosotros nos enteremos. Dios revela, pero tenemos que caminar bajo la unción del Espíritu Santo. Este tiempo que la iglesia
busque de Dios. Este es tiempo que la iglesia adore a Dios de verdad. Que nuestro tiempo sea un tiempo dedicado al Señor. Que los años que nos queden de vida sean para entregárselo al Señor. Amén. Una vez me dijo una mujer, una hermana que se congregaba, ya no está más, partió a la presencia del Señor. Me decía: pastor, yo crié un montón de hijos, crié nietos, hice 3 casas, con estos brazos que usted ve, pastor, yo sola, era una mujer, yo sola me valí para hacer todo esto. Pero ¿sabe qué? Yo no servía a Dios. Y hoy que yo quiero servirlo y ya mi cuerpo no me sirve, y lo único que me queda es poder ir a la iglesia, nada más. Fíjate. Que no se te pase la vida, amado, amada, que me estás escuchando, sin servir a Dios. Que no se te pase la vida sin caminar bajo la unción del Espíritu Santo. Busca la llenura. Hasta acá la palabra de Dios. Ponete de pie.